En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Hola Valentina, te saludo. Seguimos a la expectativa por la salud del Papa. Ya 10 noches en el hospital. Adelante con tu reporte. Sí, Emanuel, pues efectivamente la situación del Papa Francisco es una situación muy compleja, es crítica, por eso los médicos siguen diciendo que el pronóstico es reservado, porque hay varias problemáticas. Es decir, el Papa Francisco entró con una bronquitis, se vio luego que esta bronquitis estaba provocada por varios gérmenes, no se sabía si era gérmenes, virus, hongos, finalmente fueron los tres. Y después se descubrió una neumonía bilateral. Esto, digamos, así empezó todo. El problema del Papa Francisco es que han habido consecuencias, secuelas de estas dos enfermedades iniciales. El último parte médico fue ayer por la tarde y los médicos dijeron que le hicieron al Papa 2 transfusiones de sangre porque sus glóbulos rojos habían bajado, tenía anemia y además el número de las plaquetas también se había reducido. Desafortunadamente el de las plaquetas permaneció estable y eso es grave porque el Papa tiene pues muchos focos de infección. Los glóbulos rojos volvieron a subir un poco y eso es una buena señal, pero al mismo tiempo otros exámenes de sangre detectaron que tiene una leve e inicial infección renal. Lo cual obviamente también es otro factor preocupante, aunque los médicos dijeron que está bajo control. El Papa Francisco, por otra parte, lo bueno es que está lúcido, es reactivo, come solo, se alimenta solo, ya no ha tenido crisis respiratorias como la del sábado, que requirió de altos flujos de oxígeno, además prolongados, porque fue una crisis prolongada, fuerte y prolongada. A partir del sábado ya no ha tenido estas crisis, pero de todas formas se le proporciona oxígeno cuando él siente que lo necesita a través de cánulas nasales. Está en la cama, se sienta en el sillón, reza. El domingo por primera vez asistió a una misa en su habitación con los médicos y los enfermeros, despacha con sus más cercanos colaboradores, solo los 3 secretarios pueden acceder a la habitación. Con ellos hoy, por ejemplo, salieron 4 nombramientos de obispos, que son obviamente nombramientos papales, es decir, sigue lo que es el trabajo, digamos, mínimo que él puede realizar. Ahora tenemos que esperar aproximadamente 5 horas, 4 horas y media, 5, para conocer el nuevo parte médico de los médicos, para entender de qué manera están evolucionando pues estas diferentes infecciones. Alrededor del Vaticano y del hospital siento que se están intensificando todas las iniciativas de oraciones. Por ejemplo, a partir de esta noche en la Plaza de San Pedro a las 9 va a haber cada noche el rezo del Rosario, y el primero lo preside el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, el número 2, y así cada noche pues va a haber otro representante importante de la curia del gobierno de la Iglesia Central. En el hospital, por ejemplo, desde hoy a las 12 del día hay la exposición del Santísimo, se reza, luego hay 2 misas, una a la 1 y otra a las 5 de la tarde en la capilla que se encuentra en la planta baja del hospital, y también va a haber cada tarde el rezo del Rosario. Mañana el vicario de Roma va a celebrar una misa en la iglesia de los argentinos, justamente para estar al lado de la comunidad argentina de Roma y para que todos ellos recen por la salud del Papa Francisco. Así que son horas de gran preocupación, diría yo, teniendo en cuenta que el Papa es un paciente frágil de 88 años con estas problemáticas, estos problemas, estas infecciones que son serias, ya una seria, 3 obviamente complica la situación, y el grave peligro es la sepsis, es decir, los doctores explicaron en su rueda de prensa, la única hasta ahora el sábado por la tarde, que si uno de estos gérmenes acaba en la sangre y pasa a otro órgano, la situación sería muy difícil de controlar y para el Papa de superarla. Así que bueno, esta es un poco la situación hasta este momento, Manuel. Lleva, decía yo, 10 noches ya en el hospital y se podría prever que vaya todavía para largo este tema con el Papa.
Sí, hasta ahora los médicos han dicho que iba a permanecer en el hospital por lo menos toda esta semana, pero hay señales de que se están preparando en realidad para 2 semanas. Te doy un detalle, no sé, los turnos de los gendarmes del Vaticano que van y vienen y que están ahí en el Hospital Gemelli, bueno, pues yo sé que les han dado turnos por 2 semanas en el hospital. Es decir, son detalles no oficiales, pero que te hablan de todas formas de una situación en la que no se excluye que el Papa pueda permanecer más tiempo en el hospital. Y los médicos han sido muy claros porque han dicho, usted se puede regresar a Santa Marta, su residencia, solo después de que hayamos superado la neumonía bilateral y ahora, bueno, esta infección renal. Porque lo que se refiere a la bronquitis, le dijeron, es una bronquitis asmática y crónica. Con esa usted va a seguir viviendo, va a tener que convivir, cuidarla, obviamente, tener mucho cuidado, mucha atención, pero con esa se va a regresar a la casa, mientras que con las otras obviamente no puede volver a la residencia del Vaticano. Valentina, siempre que el Papa entra al hospital empiezan las voces de que va a abdicar, de que ya se va a ir, etcétera. Dado el estado crítico de salud que presenta Francisco, ¿cómo está esta atmósfera en el Vaticano? Los cardenales inician el cabildeo, digo, se escucha espantoso que lo diga, pero pues es una realidad. Mira, desafortunadamente no lo dices tú, es una tristísima realidad que acontece cada vez que un papa está enfermo, independientemente de su gravedad. Eso ya lo vimos con Juan Pablo II durante años y lo estamos volviendo a ver ahora. El mismo Papa Francisco bromeó a recibir a la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, la semana pasada, la única persona que ha podido entrar ahí, con excepción de sus 3 secretarios, estuvo bromeándole y le dijo, pues yo sé que allá, es decir, en el Vaticano, hay gente que está deseando que yo me vaya derechito al paraíso, pero bueno, Dios quiere aparentemente que todavía yo siga aquí en la tierra por un rato. Es decir, que el Papa sabe, empiezan los nombres de los eventuales papables y como dicen otros cardenales, los cuervos pues están presentes y el tema de la renuncia, claro, se utiliza a veces también como presión sobre el Papa Francisco. Ahora, sabemos que el Papa firmó una carta de renuncia y la entregó cuando fue elegido en 2013. Él la dejó firmada y se la entregó al cardenal secretario de Estado de ese momento, Tarcisio Bertone, que a su vez se la habrá entregado al cardenal Pietro Parolin, actualmente secretario de Estado. Entonces, la carta está ahí, pero el Papa, al principio de su pontificado, en muchas entrevistas dijo que el Papa Benedicto, había abierto un camino, ¿no? Y que finalmente, si él en un momento dado hubiese sentido que ya no podía gobernar a la Iglesia, pues habría podido seguir el ejemplo del Papa Benedicto XVI. Curiosamente, después del fallecimiento del Papa Benedicto, empezó a decir en otras entrevistas que el papado es de por vida, como diciendo, a ver, es de por vida, no hay que bajarse de la cruz, pero claro, en caso de grave impedimento, que en el caso del Papa Francisco él lo atribuye más a un impedimento mental, porque muchas veces ha dicho que no se gobierna con las rodillas, por ejemplo, se gobierna con el cerebro, y el Papa está lúcido, en este momento está reactivo, está atento, entonces no estaríamos en esa fase de un impedimento mental, digamos. Por lo tanto, yo creo que hay que quedarse con esa carta que está allá y que el Papa ya ha dicho que solo la haría, digamos, pues oficial, digamos, en el sentido, pues ya presentaría su renuncia ya ahora en caso de un grave impedimento, sobre todo mental. Valentina, ¿y qué nombres de cardenales empiezan ya a barajearse? Pues son muchos, mira, son muchos dependiendo de los grupos, de los diferentes grupos. Sabemos que el Papa Francisco pues ha polarizado un poquito, hay grupos que quieren mucho al Papa Francisco, hay otros grupos conservadores o más tradicionalistas que pues no lo quieren tanto, vamos a decirlo así, y entonces dependiendo de dónde sale la lista de los papables, se escuchan unos u otros nombres. Suenan muchísimo los nombres del secretario de Estado actual, Pietro Parolin, del presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Matteo Zuppi, de un cardenal húngaro, Erdo, de otro italiano que es el cardenal Pizzaballa, que está en Jerusalén, en Tierra Santa, en fin, se nombran, se ha hablado de un filipino, pero yo la verdad me resisto a dar nombres porque
tú sabes que el dicho es que el que entra papa en el cónclave sale papable, es decir, el que entra papable ya no forzosamente es papa, es un juego de palabras, ¿no? Entonces, la verdad, creo que es un ejercicio del que podemos prescindir, creo yo, en este momento, y también teniendo en cuenta de que, bueno, esperemos que el Papa Francisco supere esta fase. Claro, es lo que todos esperamos. Decías, claro, está lúcido, pero ¿puede hablar? En teoría ha hablado con la jefa del gobierno, es decir, tenemos el testimonio de que con la jefa del gobierno italiano, ella lo contó, que estuvieron hablando y que estuvieron incluso bromeando, y que ella salió contenta. Es decir, yo creo que puede hablar, pero no cansarse, como era el caso cuando tuvo que delegar en las últimas semanas la lectura de sus textos, que el Papa se le veía que se ahogaba. Es decir, que él lo decía, yo no respiro, no puedo respirar. Y episodios así hubo muchos, no solo en público que tuvo que dejar de leer, sino también en su residencia de Santa Marta, nos comentaron. Entonces, el problema yo creo que es la falta de respirar, es decir, la dificultad para respirar bien, pero de que habla, digamos. Bien, entonces pues nos quedamos con lo que dicen los médicos, pronóstico reservado y atentos al transcurso de las horas en torno a la salud del Papa Francisco. Valentina, de salida, se ha hecho todo un escándalo por la visita del diputado federal Pedro Aces al Vaticano, una reunión que sostuvo con el Papa antes de que suspendiera todo y que ha generado, bueno, la polémica porque este señor borró a todos los que le acompañaban, iba una comitiva y borra a todos como si hubiese sido él solito la reunión con el Papa Francisco. ¿Ha habido algún posicionamiento del Vaticano en torno a este tema que acá en México ha acaparado la atención? Mira, no ha habido ninguna, digamos, ni toma de posición, ni comunicado, ni nada al respecto, pero en los ambientes cercanos al Papa y a la prefectura de la Casa Pontificia, que es la que organiza todas las audiencias del Papa, tanto las privadas como las públicas, bueno, las privadas dentro del palacio, digamos, no las que el Papa maneja solo, pues hay mucha desconcierto, tristeza, malestar, porque pues esto comprueba que muchísimas veces las personas que piden audiencia pues lo hacen para instrumentalizar al Papa o para la foto, y de hecho esa audiencia no estaba pedida por él, sino estaba pedida por la presidenta de la Comisión Internacional de la Cámara. Ella iba acompañada por otras dos diputadas, tengo entendido, para entregarle al Papa un documento sobre migración. Y yo no sé los detalles, pero digamos que él se añadió a esa comitiva. La audiencia no era para él. Entonces, que además borren las fotos de las que realmente habían conseguido esa audiencia, pues ya te imaginarás en el Vaticano lo que pueden pensar. Claro, es sin duda una vergüenza y nos deja ver también lo que este tipo es capaz de hacer. Es un líder muy poderoso, hablan que está multimillonario y bueno, pues se confirma que no tiene escrúpulos por esto que hizo y que es una vergüenza, no se le puede decir de otra manera. Bien, Valentina, yo agradezco mucho tu reporte, por supuesto estaremos atentos ante cualquier novedad. Claro, gracias, Emanuel. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano. No, y este señor Aces además es el segundo de a bordo de Monreal, íntimo amigo, se defienden y todo. No, qué cosa, en verdad. Qué cosa, qué personajes luego llegan a este partido donde dicen que son diferentes, pero que pues vemos hasta gente que hace las cosas peor que cuando acusaban a los de enfrente, ¿no? Aces, en serio, indaguen y verán lo que les digo de este Aces, de todo el poderío que tiene, de todo el dinero, de cómo lo hizo. Y ahí está, el segundo de a bordo en San Lázaro, perteneciente a Morena, y bueno, uno no lo entiende y no se lo explica cuando dicen que son diferentes y tal, pues yo ahí no veo para nada la diferencia, no sé ustedes.